8 años antes. Esta noche, pensó Anneliese, cada vez más excitada. Esta noche iba a ser la noche. Sería un pequeño escándalo, que se prometiera antes que sus hermanas mayores, pero no tan inesperado. Charlotte nunca había mostrado gran interés por la sociedad local, y Marabeth parecía tener siempre mala cara y estar enfadada. Costaba imaginar que alguien quisiera casarse con ella. De todos modos, Marabeth se llevaría un berrinche, y sin duda sus padres la consolarían. Pero por una vez no obligarían a su hija pequeña a renunciar a un premio por consideración a las mayores. Cuando ella se casara con George Cherville, los Shawcross quedarían conectados para siempre con la familia más importante de este rincón de Northumberland. Hasta Marabeth comprendería al final que este golpe suyo era su beneficio. Con la marea alta se elevaban todas las embarcaciones, no cabía duda, incluso las quisquillosas llamada Marabeth. ¿Qué te tiene tan regocijada? Se diría que no cabes de contenta, dijo Charlotte mientras observaba a Anneliese estudiándose en el espejo, probándose un par de pendientes tras otro. Era de bisutería, por supuesto. Las únicas joyas de la familia Shawcross pertenecían a su madre, y aparte del anillo de compromiso, se limitaban a un broche pequeño con 3 diminutos diamantes y un gran topacio. Ni siquiera era bonito. Creo que George va a pedirme en matrimonio. Nunca había sido capaz de guardar secretos con sus hermanas, al menos hasta hacía bien poco. Charlotte conocía casi todos los detalles del noviazgo secreto que mantenía Anneliese desde hacía un mes, pero no en profundidad. ¿Qué dices?, soltó Charlotte con un resuello de deleite mientras cogía a su hermana por ambas manos. ¡Cuánto me alegro por ti! Lo sé, lo sé. Anneliese no pudo reprimir su gran sonrisa. Iba a dolerle las mejillas al acabar la noche, estaba segura. Pero estaba tan contenta. George representaba todo lo que deseaba en un marido. Tenía todo lo que cualquier muchacha anhelaría. Apuesto, atlético, elegante, por no mencionar sus buenas relaciones. Como señora de George Cherville, viviría en la mejor casa en kilómetros a la redonda. Cualquiera ansiaría recibir invitaciones de ella. Su amistad sería deseada. Tal vez incluso fueran a Londres para la temporada. Sabía que esos viajes eran costosos, pero George un día sería baronet. En algún momento tendría que ocupar el lugar que le correspondía en sociedad. ¿O no? ¿Ha dejado caer alguna indirecta?, quiso saber Charlotte. ¿Te ha hecho algún regalo? Anneliese la dio la cabeza. Le gustaba cómo resaltaba su piel pálida con la luz. No ha hecho algo tan obvio, pero el baile de solsticio tiene esa tradición. ¿Sabes que sus padres se comprometieron en ese mismo acto? Y ahora que George ha cumplido los 25, se volvió a su hermana con ojos muy abiertos y emocionados. Alcancé a oír a su padre diciendo que ya era hora de que se casara. Oh, Annie, suspiró Charlotte, es tan romántico. El baile de solsticio de la familia Cherville era el acto social del año, desde hacía tiempo. Si había algún momento para que el soltero más codiciado del pueblo anunciara su compromiso, era ese. ¿Cuáles?, preguntó Anneliese, sosteniendo 2 pares de pendientes. Oh, los azules, sin dudarlo, contestó Charlotte antes de sonreír, porque yo debo llevar los verdes para que haga juego con mis ojos. Anneliese se rió y abrazó a su hermana. Estoy tan contenta en este momento, dijo apretando los ojos como si pudiera retener los sentimientos ahí dentro. Su felicidad parecía tener vida propia. Iba rebotando por todo su interior. Hacía años que conocía a George, y al igual que todas las chicas que conocía, deseaba en secreto que le prestara alguna atención. Y de repente había sucedido. Aquella primavera lo había pillado observándola de un modo diferente, y a principios de verano la estaba cortejando en secreto. Abrió los ojos, miró a su hermana y sonrió radiante.
No creía que fuera posible ser tan feliz, y cada vez lo será más. No puede ser de otro modo, predijo Charlotte. Se levantaron cogidas de la mano y se fueron hacia la puerta. Una vez que George te proponga en matrimonio, tu felicidad no tendrá límites. Anneliese soltó una risita mientras salían bailando por la puerta. Le esperaba su futuro y se moría de ganas por ir en su encuentro. Anneliese vio a George en el instante en que llegó. Era la clase de hombres que no pasaba desapercibido a nadie, de un atractivo deslumbrante, con una sonrisa que fundía a cualquier chica desde dentro hacia afuera. Todas las jovencitas estaban enamoradas de él. Todas habían estado siempre enamoradas de él. Entonces esbozó una sonrisa para sus adentros, mientras entraba flotando en el salón de baile. Tal vez las otras chicas estuvieran enamoradas de él, pero era ella quien recibía su amor a cambio. Eso le había dicho él. Pero tras una hora observándole saludar a los invitados de la familia, empezó a ponerse impaciente. Había bailado con otros 3 caballeros, 2 de ellos también buenos partidos, y George no había intentado ni una vez interrumpir para pedir un baile. Ella no lo había hecho para ponerlo celoso. Bueno, tal vez un poco. Pero siempre aceptaba invitaciones para bailar, de cualquiera. Sabía que era hermosa. Habría sido imposible no saberlo con tanta gente diciéndoselo cada día que pasara desde que era pequeña. Según decían, Anneliese recuperaba rasgos antiguos. Sus brillantes rizos oscuros provenían de un antiguo invasor galés. El pelo de su padre también era oscuro, cuando aún tenía pelo, pero todo el mundo decía que no era como el de ella, con aquellos rizos tan delicados, brillantes y llenos de vida. Marabeth siempre había tenido celos. De hecho, Marabeth se parecía mucho a ella, solo que no del todo. No tenía la piel tan pálida, ni los ojos tan azules. Su hermana siempre la pintaba como una brujita malcriada, y tal vez por ese motivo Anneliese decidió en su primera incursión en la sociedad local bailar con cada hombre que se lo pidiera. Nadie la acusaría de trepar por encima de su posición. Ella sería la belleza de buen corazón, la chica que todo el mundo estaba encantado de querer. Ahora, por supuesto, todos los hombres le pedían un baile, porque ¿qué hombre no quería bailar con la muchacha más bella del baile? Sobre todo sin riesgo a ser rechazado. Tenía que ser el motivo de que George no diera muestras de celo, decidió. Sabía que ella tenía buen corazón, sabía que los bailes con otros hombres no significaban nada para ella. Nadie la conmovería jamás como él. ¿Por qué no me ha pedido un baile?, susurró Charlotte. Voy a morir con la espera. Tú sabes que eso es lo que va a pasar. Es el baile de sus padres, dijo Charlotte en voz baja. Tiene responsabilidades como anfitrión. Lo sé, solo que le quiero tanto. Anneliese tosió, pues notaba el acaloramiento de la mortificación en sus mejillas. Habló más alto de lo que tenía intención, pero por suerte nadie pareció darse cuenta. Ven, dijo Charlotte con la determinación enérgica de alguien que acaba de trazar un plan. Demos una vuelta por el salón. Nos acercaremos tanto al señor Cherville que se morirá de deseos de estirar el brazo y tomarte de la mano. Anneliese se rió y se cogió del brazo de Charlotte. Eres una hermana fantástica, dijo totalmente en serio. Charlotte se limitó a darle una palmadita en la mano. Ahora sonríe, susurró. Te ve desde ahí. Anneliese alzó la vista y, desde luego que sí, la estaba mirando fijamente, con sus ojos grises verdosos derritiéndose de anhelo. Oh, Dios bendito, dijo Charlotte, fíjate cómo te mira. Me da escalofríos, admitió Anneliese. Tenemos que acercarnos, decidió Charlotte, y así lo hicieron, hasta que fue imposible pasar inadvertidas a George y sus padres. Buenas noches, saludó el padre con voz resonante llena de jovialidad. Vaya, pero si es la encantadora señorita Shawcross. Y otra encantadora señorita Shawcross.
Dedicó a cada una de ellas una pequeña inclinación de cabeza, y ellas hicieron una reverencia como respuesta. Sir Charles, murmuró Anneliese, ansiosa porque la viera como una joven dama consciente de sus deberes, que haría una excelente nuera para él. Se volvió a la madre de George con la misma deferencia. Lady Sherville. ¿Dónde está la otra encantadora señorita Shawcross? Preguntó Sir Charles. Hace un rato que no veo a Marabeth, respondió Charlotte, justo en el mismo instante en que George decía: creo que está en el otro extremo, justo a las puertas que dan al jardín, lo cual dio a Anneliese la oportunidad perfecta para hacerle una reverencia y decir: Señor Sherville. Él le cogió la mano y la besó, y a Anneliese le pareció que no era su imaginación y que había prolongado el beso un poco más de lo necesario. Está tan maravillosa como siempre, señorita Shawcross. Soltó la mano y luego se enderezó. Estoy cautivado. Anneliese intentó hablar, pero estaba desbordada. Se sentía acalorada y temblorosa. Notaba algo raro en los pulmones, como si no hubiera aire suficiente en el mundo para llenarlos. Lady Sherville, dijo Charlotte, estoy tan prendada de la decoración que tengo que preguntarle, ¿cómo encontraron usted y Sir Charles ese color amarillo que expresa tan a la perfección el verano? Era la pregunta más idiota del mundo, pero Anneliese adoró a su hermana por hacerla. Los padres de George se lanzaron de inmediato a una conversación con Charlotte, y ellas y George tuvieron la ocasión de volverse de forma muy leve para apartarse un poco de ellos. No te he visto en toda la noche, dijo Anneliese sin aliento. Solo estar cerca de él la estremecía de expectación. Cuando se habían visto 3 noches antes, él la había besado con tal pasión que se le había grabado a fuego en la memoria, dejándola ansiosa por más besos. Lo que él había hecho tras el beso no era igual de deleitable, pero de todos modos había sido excitante. Saber que ella tenía un efecto tan profundo sobre él que podía hacerle perder el control. Era embriagador. Nunca había sabido que tuviera tal poder. He estado muy atareado con mis padres, respondió George, pero sus ojos le dijeron que preferiría estar con ella. Te echo de menos, dijo ella con arrojo. Aquel comportamiento era escandaloso, pero se sentía escandalosa en ese instante, como si pudiera tomar las riendas de su vida y trazar su propio destino. Qué gran cosa era ser jóvenes y estar enamorados. El mundo sería suyo. Solo tenía que estirarse para alcanzarlo. A George le ardían los ojos de deseo y echó una mirada furtiva por encima del hombro. El salón de mi madre, ¿sabes dónde está? Anneliese hizo un gesto afirmativo. Reúnete conmigo allí dentro de un cuarto de hora. Que no te vean. Se fue a pedir un baile a otra muchacha. Era lo mejor para desviar cualquier especulación sobre su conversación murmurada. Anneliese encontró a Charlotte, quien por fin había acabado los comentarios sobre todo lo amarillo, verde y oro. Voy a reunirme con él dentro de 10 minutos, susurró. ¿Puedes asegurarte de que nadie se les ocurra preguntarse dónde estoy? Charlotte asintió. Le dio un apretón en la mano en señal de apoyo. Luego hizo una indicación con la cabeza en dirección a la puerta. Nadie miraba. Era el momento perfecto para salir. Tardó más de lo esperado en llegar al salón de Lady Sherville, que se encontraba justo en el otro extremo del edificio. Probablemente por eso lo había escogido George, y tuvo que seguir una ruta tortuosa para evitar a los otros invitados que habían decidido seguir en privado con la celebración. Para cuando se introdujo en la estancia a oscuras, George ya se encontraba allí esperándola. Lo tuvo encima antes de tener ocasión de hablar, besándola con locura, rodeándole el trasero con las manos y apretándolo con intimidad como si fuera su propietario. Oh, Annie, gimió, eres asombrosa. Has venido hasta aquí justo en medio de la fiesta. Serás traviesa. George, murmuró ella,
Sus besos eran maravillosos. Era emocionante que la deseara con tal desesperación, pero no estaba segura de que le gustara que le llamara traviesa. No lo era, ¿verdad que no? George repitió, esta vez en tono interrogante, pero él ni contestaba, respiraba con dificultad, intentando levantarle las faldas mientras la dirigía hacia un diván próximo. George. Era difícil, pues también ella estaba excitada, pero metió las manos entre ambos para apartarle. ¿Qué? Quiso saber él, estudiándola con recelo. ¿Y con algo más? ¿Ira? No he venido para esto, replicó ella. George se rió enfurecido. ¿Y qué pensabas que iba a suceder? Se aproximó de nuevo a ella con ojos fieros, como los de un predador. La tengo dura hace días por ti. Anneliese se ruborizó terriblemente, pues en ese momento supo a qué se refería él. Y aunque resultaba excitante que la quisiera con tal desesperación, también había algo desconcertante en aquello. No estaba segura de qué o por qué, pero ya no estaba tan convencida de querer encontrarse aquí con él, en una habitación tan oscura y apartada. George le cogió la mano y la trajo con tal ímpetu que la joven dio un traspié hacia él. Vamos a gozar un poco, Annie, murmuró. Sabes que tú lo quieres también. No, yo solo... intentó apartarse, pero él no la soltaba. Es el baile del solsticio. Pensaba... Su voz se apagó. No podía decirlo. No podía decirlo porque una sola mirada al rostro de George revelaba que nunca había tenido intención de pedirle que se casara con él. La había besado y la había seducido, apropiándose de lo que ella debería haber preservado para su marido. ¿Y él creía que volvería a conseguirlo? Oh, Dios mío, dijo George, con aspecto de echarse a reír en cualquier momento. Pensabas que iba a casarme contigo. Y luego se rió, y Anneliese estuvo convencida de que algo en su interior había muerto. Eres guapa, continuó él burlón. Eso no te lo niego, y lo he pensado muy bien entre tus muslos. Pero no me vengas con esas, Annie. Prácticamente no tienes dinero, y desde luego tu familia no va a mejorar la reputación de la mía. Ella quiso decir algo, quiso pegarle, pero solo consiguió quedarse ahí descubriendo su horror, incapaz de creer las palabras que salían de aquellos labios. Aparte, dijo con sonrisa cruel, ya tengo novia. Las rodillas de Anneliese amenazaron con fallar, y se agarró al escritorio de la madre en busca de apoyo. ¿Quién? Consiguió susurrar. Fiona Beckwith, contestó, la hija de Lord Henley. Se lo pedí anoche. Aceptó, susurró Anneliese. Él se rió. Por supuesto que aceptó. Y su padre, el vizconde, se declaró encantado. Es su favorita, su hija pequeña, y sin duda nos asegurará el porvenir con generosidad. Anneliese tragó saliva con dificultad. Cada vez le costaba más respirar. Tenía que salir de esa habitación, de esa casa. Y también es bastante atractiva, dijo acercándose con tranquilidad. Sonrió, y Annie se le revolvió el estómago al comprobar que era la misma sonrisa que ponía cuando la seducía. Era un hijo de perra apuesto, y lo sabía. Pero dudo, murmuró, recorriendo despacio toda la mejilla de Anneliese con uno de sus dedos, que sea tan díscola como tú a la hora de echar un revolcón. No, intentó decir, pero él ya había pegado su boca a sus labios y tenía sus manos por todas partes. Intentó forcejear, pero eso pareció servirle tan solo de divertimento. Oh, te gusta con brusquedad, ¿verdad? Dejándonos de elegancia, dijo con una risa. La pellizcó entonces con fuerza, pero a Anneliese el dolor le fue bien. La despertó de aquel estupor provocado por la conmoción que se había apoderado de ella,
y desde el centro de su ser surgió un rugido, mientras le apartaba de un empujón. «¡Aléjate de mí!», gritó, pero él seguía riéndose. Llevada por la desesperación, cogió la única arma que pudo encontrar, un abrecartas antiguo que se encontraba desenfundado sobre el escritorio de Lady Cherville, y esgrimándolo en el aire la advirtió: «No te acerques a mí, te lo advierto». «Oh, Annie», replicó él condescendientemente, y se adelantó mientras ella lo agitaba en el aire. «Serás perra», gritó agarrándole la mejilla. «Me has cortado». «Oh, Dios mío, oh, Dios mío, no era mi intención». El arma se le cayó de las manos y retrocedió hasta la pared, casi como si intentara alejarse de sí misma. «No era mi intención», repitió. «Pero tal vez sí». «Te mataré», dijo él entre dientes, con la sangre brotando entre sus dedos, manchando la impecable blancura rúbea de su camisa. «¿Me oyes?», gritó. «Te mandaré al infierno». Anneliese le apartó para abrirse paso y salió a todo correr. 3 días después, Anneliese se hallaba en pie ante su padre y el padre de George, y le escuchó expresar su conformidad acerca de un montón de puntos. Era una mujerzuela. Podría haber arruinado la vida de George. También arruinaría incluso la vida de sus hermanas. Si resultaba estar embarazada, sería culpa suya, y mejor que no se le ocurriera pensar que George tendría alguna responsabilidad con ella. Como si George tuviera que casarse con la chica que le había dejado una cicatriz de por vida en la cara. Y a Anneliese todavía le asqueaba aquello, no por haberse defendido, aunque nadie parecía darle la razón tampoco en eso. Todos parecían creer que si le había entregado a él una vez, él estaba en su derecho de creer que volvería a hacerlo. Pero Anneliese todavía sentía la espantosa impresión, la resistencia húmeda, carnosa, mientras la hoja se hundía en su carne. No la esperaba. Su intención solo era agitar el abrecartas en el aire para espantarle. «Está decidido», exclamó su padre cortante, «y deberías ponerte de rodillas para agradecer a Sir Charles que haya sido tan generoso». «Te irás de esta ciudad», dijo Sir Charles con brusquedad, «y nunca volverás. No tendrás contacto con mi hijo ni con ningún miembro de mi familia. No estarás en contacto con tu familia. Será como si nunca hubieras existido. ¿Entiendes?». Negó con la cabeza despacio y llena de incredulidad. No entendía, nunca lo entendería. Sir Charles, tal vez, pero su propia familia, repudiándola por completo. «Te hemos encontrado un puesto», dijo su padre con voz cortante y grave a causa de su desprecio. «La hermana de la esposa del primo de tu madre necesita compañía». «¿Quién?», Anneliese negó con la cabeza, en un intento desesperado de seguirle. ¿De quién estaba hablando? «Vive en la isla de Man». «¿Qué? No». Anneliese se abalanzó hacia adelante con un intento de coger las manos de su padre. «Está demasiado lejos. No quiero ir». «¡Silencio!», rugió él, y le dio con fuerzas en la mejilla con el dorso de la mano. Anneliese retrocedió tambaleante. La impresión del ataque era mucho más aguda que el dolor en sí. Su padre le había pegado. Le había pegado en sus 16 años de vida. Nunca le había puesto la mano encima. Y ahora, tu reputación ya ha quedado arruinada para todos a quienes te conocen», dijo entre dientes sin compasión. «Si no haces lo que te digo, avergonzarás todavía más a tu familia y destruirás las oportunidades que aún les quedan a tus hermanas de conseguir hacer una boda de alguna clase». Anneliese pensó en Charlotte, a quien adoraba, más que a nadie en el mundo, y Margaret, con quien nunca se había llevado tan bien, pero de todos modos era su hermana. Nada podía ser más importante. «Iré», susurró.
se tocó la mejilla, que aún le dolía del bofetón de su padre. «Te irás dentro de 2 días», le dijo él. «Tenemos...» «¿Dónde está?» Anneliese soltó un resuello al ver a George irrumpir en la habitación con ojos de loco y la piel brillante de sudor. Respiraba con dificultad. Seguro que había venido corriendo por la casa al enterarse de que ella se encontraba allí. Llevaba un lado de la cara cubierto de vendas, pero los extremos habían empezado a estropearse y caer. A Anneliese le aterrorizó la idea de que se le cayeran. No quería ver lo que había debajo. «Te voy a matar», bramó, arremetiendo contra ella. La joven retrocedió de un brinco y corrió por instinto al lado de su padre en busca de protección, y debía de quedar alguna pizca de amor por ella en el corazón de su progenitor, porque se plantó delante de ella con un brazo levantado para bloquear el paso a George, quien no dejó de intentar arrojarse hasta que el mismo Sir Charles le hizo retroceder. «Pagarás por esto», clamó el hijo. «Mira lo que me has hecho, míralo». Se arrancó las vendas de la cara y Anneliese dio un respingo ante la visión de la herida fea y roja, un corte largo, en diagonal, desde el pómulo al mentón. Una herida que no iba a curarse limpiamente. Incluso ella se daba cuenta. «Basta», ordenó Sir Charles. «Compórtate». Pero George no le escuchaba. «Acabarás en la horca por esto. ¿Me oyes? Llamaré al juez y...» «Calla», ladró su padre. «No vas a hacer nada parecido. Si la llevas ante un juez, la historia se difundirá y la chica Hanley se echará atrás antes de que te des cuenta». «Oh», gruñó George, con un ademán de una mano ante el rostro, indicando su gran disgusto. «¿Y crees que la historia no va a correr cuando la gente vea esto?» «Correrán rumores, sobre todo cuando ella deje la ciudad». Sir Charles lanzó otra mirada abrasiva a Anneliese. «Pero no serán más que rumores. Si llamas a un juez, será como escribir todo este lío sórdido en un papel». Durante varios instantes, Anneliese pensó que tal vez George no depusiera de su idea, pero finalmente apartó la mirada, con un ademán tan brusco de la cabeza que la herida empezó a sangrar otra vez. Se tocó la mejilla, luego miró la sangre en sus dedos. «Pagarás por esto», dijo, caminando despacio hacia Anneliese. «Quizás no hoy, pero pagarás». Y George le tocó la mejilla con los dedos, dibujando lentamente un corte de sangre en diagonal desde el pómulo al mentón. «Te encontraré», dijo, sonando casi feliz en ese momento, «y será un gran día cuando lo haga».